Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, viernes 27 de septiembre, vamos con información pregoneros porque lejos de estar criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que es un tirano, que es un autócrata y demás, Lorenzo Córdoba en esta entrevista, invitado de Adela Micha, pues lo pusieron contra la pared diciéndole sus verdades de frente, si no se arrepiente de haber sido el orador único de esta marea rosa y estos mismos que apoyaban a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, donde ahí se quitó la máscara Lorenzo Córdoba Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, también recordándole abiertamente que no fue imparcial en ningún momento y ahí estuvo con su afinidad con el PRIAN, así se lo recuerda Adela Micha y vean cómo quedó contra la pared Lorenzo Córdoba y él dice que él tenía que defender la democracia en nuestro país. Vamos a escucharlo. Yo me acuerdo que conversamos un día después justamente de que pronunciaste este discurso y hubo quien, los críticos, ¿no? Tus críticos, hubo quien dijo si les cabía alguna duda de que Lorenzo no era imparcial, de que estaba siendo parcial, ¿no? Como consejero presidente del INE, ahí lo tienen. ¿Te arrepientes de haber pronunciado ese discurso, de haber aceptado la invitación? De ninguna manera. A ver, y te voy a decir una cosa más personal. A ver. Entre otras cosas porque entiendes a López Obrador, ¿eh? Eso de hablarle a un zócalo lleno, entender. Yo había estudiado mucho el fenómeno de las masas como fenómeno, digamos, de la teoría política a lo largo del siglo pasado. Ortega y Gasset, Elías Canetti, en fin, todo lo que quiera. Pero no sé si eso solo lo volveré a hacer. Solo por estar frente al micrófono. Pero es muy impresionante. Entonces, en fin, pero no, mira, a ver, yo nunca he negado mi militancia política que no partidista. Ajá. Yo he sido un demócrata toda mi vida, nací en una familia de izquierda. De izquierda, que luchó en un contexto autoritario por instalar la democracia en nuestro país. Soy un testigo privilegiado. La primera vez que yo entré como asesor, muy joven, recién apenas terminando la carrera, al IFE en 1994, de la mano de José Woldenberg, que acababa de ser nombrado consejero ciudadano, ¿te acordarás? Sí, claro. Después estuve en el 2000 de nuevo con Woldenberg en el IFE, ya él como presidente. Y demás. Entonces, mira, he sido un testigo del proceso de cambio político en el país, en clave democrática. Hoy también soy un testigo, como todos, de la regresión autoritaria que estamos viviendo, pero el estar en el Zócalo creo que fue algo absolutamente congruente. Lo que dije en el Zócalo es lo que había venido escribiendo pues desde hacía décadas. Y lo que dije incluso en muchas de mis intervenciones en el Consejo General y en público, en todo caso, como consejero presidente del INE. Así que, y lo que sigo haciendo ahora. Ahora, de ahí a militar en una fuerza política, de ahí a ser un antagonista del gobierno, lo dije en el discurso del Zócalo. Esto no es una marcha, esa no era una marcha en contra de un partido político, ni siquiera del gobierno, ¿no? Ni a favor de algún otro, y ni siquiera en contra del gobierno. Sí, era en contra de un proyecto que, sigo insistiendo, es, como te acabo de mencionar, un proyecto de desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de reinstauración autoritaria, ¿no? Ahora, tú como árbitro, Lorenzo, también se te acusó mucho de ser muy protagónico, ¿no? Etcétera, etcétera. Tú como árbitro, ¿podías permitirte y darte esas licencias de expresar tu postura, tus opiniones? Yo creo que sí, con la prudencia del caso. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Adela, yo nunca busqué un protagonismo en cuanto tal. Simple y sencillamente fuimos como institución, y yo como titular de la misma, obligados a defender esa institución frente a un conjunto de mentiras, descalificaciones, sin fundamento, con datos falsos, pero en fin, todo lo que ocurre en la conferencia de prensa matutina, que yo sigo todavía hoy
insistiendo. Yo no voy a hablar nueva lengua, entonces me resisto a llamarle mañanera, aunque hayan pasado 6 años. Ah, ok. Sí, Conferencia matutina. Leía Orwell y me espanta el que quieran. Ya muchos hablan. Ya, como claro. quieren que hablemos, ¿no? Entonces, Sí, claro. esa vulgarización del lenguaje no juego. Pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es, en esa conferencia, en muchos otros espacios, el INE fue objeto de un acoso, literalmente. Se descalificó al INE de manera injusta, diciendo que éramos parciales, que se actuaba de manera parcial. Fíjate, todos los triunfos de Morena Se los llevó el INE. los obtuvo con elecciones organizadas por el INE. Claro. Que si éramos el órgano más caro del mundo, lo cual es falso. Que si trabajamos para la oposición, pues los resultados hablan por sí mismos. Ahí están las elecciones imparcialmente organizadas. Segundo, sufrimos descalificaciones personales, incluso amenazas personales. Varios consejeros fuimos denunciados a través de juicio político, denunciados penalmente. Sí, sí. Pues acuérdate que a mí me amenazaron con ir a mi casa con una turba violenta, Salgado Macedonio, entre otros, ¿no? En fin. Que ya sabían dónde vivías. Sí. Tercero, fue una institución asfixiada presupuestalmente. En la revocación de mandato, el INE no pudo cumplir con lo que pedía la ley, el número de casillas. Claro, la Corte nos blindó porque se nos aplicó un recorte brutal. Al que además había amenazado desde hacía años con una reforma electoral para desmantelar y capturar. El plan A, el plan B fueron eso. Y finalmente, pues también los intentos de captura que al final yo creo que se concretaron. En la última renovación del Consejo General, pues hoy queda muy claro que, claro, se recurrió a una tómbola. Sí, pero entre 5 finalistas en cada una de las 4 ternas, de las cuartetas, perdóname, que pues, estaban claramente alineados con el gobierno. Entonces, claro que hubo intentos de captura. Y frente a eso ¿Cómo eran reaccionamos. estos intentos de captura? Mira, por muchos lados, y en el INE no se concretaron sino hasta que salimos nosotros. Por ejemplo, de la CNDH. Hoy tienes a la titular de la CNDH convertida en una porrista del gobierno y más preocupada por defender los derechos humanos del presidente que los derechos de periodistas, que los derechos que tienen a la libertad de expresión de medios de comunicación y demás. Entonces, yo creo que lo que acabó pasando en el INE fue, y eso es un buen antecedente para desconfiar de por qué la reforma al Poder Judicial es una reforma perniciosa y con un objetivo político, capturar políticamente a los órganos judiciales. Acuérdate que para el INE es el primer órgano del Estado en donde se inventaron, o de los primeros en todo caso, en donde se inventó un comité técnico de selección, integrado no por autoridades como pasa con el IFT y qué sé yo, sino con ciudadanos, que según esto deben ser imparciales. Bueno, pues el comité técnico para elegir a quienes nos sucedieron en el INE, integrado por 7 personas, porque así lo dice la Constitución, que se supone que tienen que ser imparciales, tuvo entre sus integrantes a el representante, un abogado que era representante de Morena ante el órgano electoral de Tamaulipas, a uno de los redactores de la Constitución Moral, un periodista de La Jornada, virulento y propagandista del gobierno. Es decir, hubo 5 miembros que clara y abiertamente defendían los intereses de Morena, 5 de 7. Bueno, una de los integrantes, una periodista, una colega tuya, Maite Azuela, denunció pues, que eso estaba prácticamente amarrado. Claro, cuando se presentaron las quintetas, pues eran todos gentes muy cercanas a Morena, como se ha venido demostrando con la actuación y las decisiones que ha venido tomando el INE. Y por cierto, también el tribunal, un tribunal en donde no se nombraron a los 2 magistrados faltantes, precisamente porque, porque ya tenían una mayoría de 3 magistrados afines, a los que ahora los premiaron con una extensión que es absolutamente indebida de su mandato. Solo ellos, ¿no? Pues sí. Con la reforma al Poder Judicial, solo ellos. Que la oferta de extensión se puso sobre la mesa justo antes de que tuvieran que definir el tema muy polémico de la sobrerepresentación. En fin, yo creo que fue por ahí. Así que, Adela, pues sí, hay quien, digamos que no fue un protagonismo, creo, querido, sino un protagonismo obligado por las circunstancias, porque mi tarea, yo lo asumí así como presidente del INE, pues era defender al INE, ni modo que no. Y defender su autonomía e independencia, ¿no? A ver, háblanos de la sobrerepresentación. ¿Ya